Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en este análisis. Hoy exploraremos esa rivalidad económica fundamental que literalmente sigue dictando las reglas del juego financiero moderno. Es absolutamente fascinante pensar que la forma en que los gobiernos reaccionan ante una crisis hoy en día tiene sus raíces en una batalla de ideas de hace casi un siglo. Esta pregunta tan directa enmarca todo nuestro recorrido de hoy. Y es que cuando la economía se viene abajo por completo, ¿qué hay que hacer? ¿Debería el Estado intervenir de inmediato o hay que dejar que el mercado se cure solo? Es un debate vibrante que resuena con muchísima fuerza cada vez que los mercados caen. Y es exactamente el mismo dilema que desató un feroz combate intelectual hace más de 90 años. Para entender todo esto, nuestro punto de partida se ilustra a la perfección en obras fundamentales como el volumen Contra Keynes y Cambridge. Es un texto sumamente riguroso, un archivo que documenta el choque histórico entre dos de las mentes más brillantes de su tiempo, dos economistas que intentaban desesperadamente resolver el mayor enigma de aquella época, una auténtica ruina financiera a nivel global. Sección 1. El mundo de entreguerras, caos y crisis. A ver, para entender plenamente estas teorías, primero tenemos que ponernos en contexto. No fue un simple debate de salón gestado en el vacío, fue la respuesta a una emergencia absoluta. Los mecanismos tradicionales del capitalismo parecían estar rotos por completo. Para que nos hagamos una idea, en 1920, el desempleo en el Reino Unido superó la asombrosa barrera del 22%. Luego, un fatídico regreso al patrón oro en el 25 provocó unas altísimas tasas de interés. Y cuando estalló la Gran Depresión en el 29, el desempleo estructural se quedó totalmente estancado. Semejante nivel de caos obligó a la comunidad económica a buscar soluciones nuevas y radicalmente distintas. Sección 2. Keynes contra Hayek. La historia del enfrentamiento. Lo verdaderamente interesante aquí es cómo se preparó el escenario para este combate intelectual de pesos pesados. A un lado del ring, por así decirlo, teníamos a John Maynard Keynes, una figura ya consagrada de la prestigiosa Universidad de Cambridge, centrado siempre en la macroeconomía y en los grandes agregados. Y en la esquina opuesta se alzaba Friedrich Hayek, un joven purista teórico austríaco que operaba desde Londres, cuyo enfoque se basaba estrictamente en la microeconomía y en las complejísimas relaciones de la teoría del capital. Sección 3. Dos visiones económicas. Pasemos a ver cómo esto se traduce en visiones totalmente opuestas sobre cómo funciona realmente la economía. Keynes creía firmemente que el sistema podía quedarse atascado en una depresión de forma casi indefinida. Por tanto, sostenía que el Estado debía intervenir de forma proactiva, utilizando obras públicas masivas para coordinar el ahorro y la inversión, estimular la demanda agregada y básicamente sacar a la economía del fango. Pues bien, el punto crucial para Hayek era diametralmente opuesto. Él veía las crisis como una cura, una purga dolorosa pero absolutamente necesaria tras los subidones de azúcar causados por un exceso de crédito bancario. Según su visión, primero los bancos expanden el crédito de forma artificial. Esto genera lo que él llamaba un ahorro forzoso y malas inversiones a largo plazo por parte de los empresarios. Al final, esa burbuja estalla y la crisis llega inevitablemente para corregir las distorsiones de ese falso auge. Como observadores neutrales, resulta súper interesante ver este contraste tan brutal. Por un lado, una escuela de pensamiento que afirmaba que la intervención estatal agresiva era nuestra única salvación frente al desastre, y por el otro, una visión que consideraba que la intervención del gobierno era veneno puro, algo que solo retrasaría la inevitable corrección natural del mercado y acabaría prolongando el sufrimiento. Sección 4. La batalla académica. Claro, estas tremendas diferencias teóricas no se quedaron en educadas charlas universitarias, sino que escalaron rapidísimo hasta convertirse en un duelo feroz y pero que muy personal. Fue un verdadero cruce de artillería a principios de los años 30. Keynes publica su libro en el 30. A principios del 31, el joven Hayek imparte unas conferencias incendiarias en Londres y poco después lanza una crítica devastadora contra la obra de Keynes. Y en el 32, Keynes contraataca con furia, intentando destrozar por completo la lógica de su rival. Y aquí tenemos un insulto legendario que captura a la perfección esa acidez y el tremendo sarcasmo que dominaron su correspondencia pública. Visiblemente irritado, Keynes descalificó a su oponente sugiriendo que, al partir de premisas equivocadas, un pensador tan lógico como Hayek podía acabar literalmente en el manicomio. ¡Una barbaridad! La verdad es que la magnitud de la hostilidad dejó atónitos incluso a sus propios colegas. El renombrado economista Arthur Pigou lamentó públicamente el tono de la discusión, reconociendo con mucha preocupación que el discurso académico se había fracturado en dos bandos intelectuales completamente atrincherados que no paraban de lanzarse dardos. Sección 5. El triunfo keynesiano. A pesar de que Hayek conectó unos buenos ganchos teóricos en los primeros asaltos, la batalla inicial la ganó Cambridge de forma abrumadora.
¿Y por qué triunfó el keynesianismo? Pues porque ofreció a la clase política exactamente lo que necesitaba en un momento de crisis desesperada: un plan de acción proactivo. Además, su estructura estática y matemática era muchísimo más fácil de adoptar para la siguiente generación de economistas. Y por si fuera poco, contó con un grupo de discípulos brillantes y súper dedicados que se encargaron de popularizar la teoría a nivel internacional. Sección 6. El veredicto de la historia. Sin embargo, como bien sabemos, el veredicto definitivo de la historia rara vez se decide en la primera ronda. Damos un salto temporal de unas décadas y nos damos de bruces con los años 70. El mundo se enfrentó a la estanflación, una anomalía gravísima que combinaba una inflación altísima con un paro por las nubes. Y resulta que las políticas keynesianas no conseguían arreglarlo. De hecho, esta cruda realidad pareció dar la razón a aquellas advertencias tempranas de Hayek. Intentar perseguir el pleno empleo de forma artificial termina, inevitablemente, desencadenando desastres inflacionarios tremendos. Y llegamos a este año clave, 1974. Ese fue el momento en el que Friedrich Hayek fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. Este premio supuso un resurgimiento académico espectacular para sus complejas teorías sobre los ciclos económicos, demostrando que su análisis de las distorsiones del mercado seguía siendo una herramienta indispensable. A medida que el panorama financiero global actual sigue atravesando etapas totalmente impredecibles de auge y caída, el legado de esta gran disputa académica nos deja lecciones invaluables. Terminamos este análisis con una pregunta vital, muy provocadora, para reflexionar profundamente. A la luz de todo lo que hemos visto, ¿quién tiene realmente la respuesta correcta para afrontar las inevitables crisis económicas de nuestro agitado siglo XXI?